Bienvenidos a la Brisa Otomana. Les saludamos de nuevo desde Ankara el profesor Dr. Mehmet Necati Kutlu y yo, Selin Saral. En el programa de la última semana habíamos hablado de los almogávares en Anatolia y hoy ya estamos en el periodo otomano. Buenos días, profesor. Hola, buen día. Pues hoy hablaremos de un inicio inolvidable, ¿no? Hablaremos del señorío otomano, fundado por Osman Bey, y entonces cuéntanos por favor cuál es la importancia de este señorío y cómo se distingue de los demás. Sí, los otomanos son importantes porque cambiarán la historia de esa región. Nosotros ahí propusimos la palabra beylicato, ¿no? La palabra bey es señor en turco, ¿no? Y de ahí, pensando en cómo se forma la palabra señorío, partiendo de señor, pues estos serán beylicatos, entonces, ¿no? Pero este señorío otomano es, entre todos los que habían en la región, es el que se convierte en un estado y en un imperio. Por eso es importante y único, ¿no? Entonces, ¿dónde se encontraba este señorío y de dónde habían venido hasta dónde se extendieron? Bueno, el señorío otomano, los osmanlís, ¿no?, vinieron de Asia Central, como los demás turcos, y las fuentes bibliográficas dicen o defienden que el señorío otomano llega a Anatolia después de la guerra de Malazgirt. Nosotros ya conocemos, nuestros oyentes a lo largo y ancho de este mundo ya conocen la batalla de Malazgirt, que se dio en el año 1071 entre los turcos selyúcidas y los bizantinos. Y a partir de esa época empieza la emigración turca hacia Anatolia. Y entre esos clanes guerreros, se encuentran los osmanos también, los hijos de Osman. Pertenecen a la rama Kayı de los turcos Oğuz. Primero, cuando llegan a Anatolia, se asientan en la zona en la parte del oriente, lo que hoy sería Turquía Este. Más tarde tenemos algún testimonio de alguna estancia cerca de Ankara, ¿no? Pero cuando salen, digamos, al escenario más internacional es cuando ya están alrededor de Bursa. Bursa hoy en día, aquellos oyentes que han visitado Ankara, Estambul, Turquía en general, seguramente habrán oído de Bursa. Bursa es una ciudad al sur de Estambul, justo en la orilla del mar interior de Mármara. Pues los otomanos en el siglo XIII son un clan de guerreros que realizan incursiones en contra de los bizantinos en nombre de los selyúcidas. O sea, es un señorío dependiente de lo que era el estado selyúcida de Anatolia. ¿Y cómo fue su inicio y quién fue su fundador? Pues el padre de Osman Bey, el señor Osman, se llamaba Ertuğrul, ¿no? Ertuğrul Gazi es el líder, digamos, emblemático, que se considera fundador de los otomanos, cuando están en la zona de Söğüt, cerca de Bursa, ¿no? Y como he dicho hace un momento, realizan incursiones contra los bizantinos. Pero lo interesante de los otomanos es que de un clan de guerreros, de una punta de lanza de los selyúcidas, se convierten en un estado grandísimo, en un imperio muy poderoso, y viven en la zona de Oriente Medio, norte de África y Europa, desde el siglo XIV hasta el siglo XX. Eso es lo importante, lo interesante. Muchos países modernos han surgido después de la caída del Imperio Otomano en el siglo XX.
¿no? Más de 20 países que hoy en día en los Balcanes serían Grecia, Bulgaria, Rumanía, todos los países que se fundaron después de la caída de la ex Yugoslavia, ¿no? Serbia, Bosnia, ¿no? Croacia, Hungría. Pues abarca una geografía enorme. Abarca una geografía enorme, por supuesto Turquía, y luego Irán, Irak, Siria. Bueno, Irán siempre existió, ¿no? Pero Irán era uno de los rivales principales del Imperio Otomano, que intercambiaban territorios. A veces ellos ganaban un poco más de tierra, otras veces penetraban los otomanos en sus tierras, pero ellos siempre existían. No obstante, Siria, Irak, Israel, Líbano, todos estos países del Oriente Medio y muchos del norte de África hasta Argelia estuvieron bajo el dominio de los otomanos en su época de apogeo, naturalmente. Claro. Pues por favor, ¿nos puede dar más detalles sobre este Osman Bey? Sí, Osman Bey es hijo de Ertuğrul Gazi. Ertuğrul Gazi es quien instala el clan alrededor de Bursa, realiza incursiones, y de su matrimonio con la señora Halime, con Halime Hatun, nace su hijo Osman, ¿no? No lo sabemos con certeza, pero probablemente nació alrededor del año 1260, quizás 1258, ¿no? Se casa 2 veces, Osman también, muy joven. Una de sus esposas se llama Mal Hatun, es hija del señor Ömer, uno de los que tienen una posición, digamos, importante dentro del clan, pero su otro matrimonio depende de otros temas, ¿no? Bala Hatun es muy conocida por ser la hija de un líder espiritual de la época, Edebali, ¿no? Sheikh Edebali. Eso le garantiza a Osman, digamos, el apoyo espiritual que necesitaba también. Y entre ese apoyo espiritual, el apoyo político y el apoyo que tuvo gracias a su personalidad, que también era una persona seguramente no muy común, no muy cotidiano, asume la responsabilidad del clan de los otomanos, que más tarde se llamarían otomanos por él, ¿no? Por Osman, en 1281, y se dedican a realizar, como dije anteriormente, incursiones, digamos, pequeñas conquistas contra los bizantinos. En épocas de Osman Bey, al final, digamos, del siglo XIII, a principios del siglo XIV, porque Osman Bey asume el poder en 1281 y termina en 1320, antes de su muerte, ya lo contaré, ¿no? Pero en épocas de Osman Bey, el señorío, que todavía no es ni estado ni imperio, pero se va a convertir, el señorío se extiende desde Eskişehir, ¿no? Desde Eskişehir hasta İznik, que es Nicea. Eskişehir en aquella época se llamaba Dorilayon, ¿no? Los bizantinos llamaban Eskişehir Dorilayon, y se extendía hasta Nicea, que era una ciudad muy importante. En nuestros episodios sobre los almogávares, ¿no? Sí. Ahí nombramos que el quórum del Imperio Bizantino, de los bizantinos, se había ido a Nicea. Nicea es una ciudad muy importante, ¿no? ¿Hasta dónde llegan los otomanos en su época y cuándo muere Osman Bey? Sí, ellos llegan hasta las puertas de Bursa. Bursa es la ciudad grande, importante, que ellos aspiran a conquistar. Sin embargo, en épocas de Osman Bey no se puede conquistar. No obstante, su hijo asume la responsabilidad del beylicato o del señorío de los otomanos en 1320. En el año 1320, Osman Bey abdica,
digamos, su puesto, su trono, para decirlo, para llamarlo de alguna manera, a pesar de que no tienen tradición de trono, ¿no? Deja su puesto de bey, de señor, a su hijo Orhan. Orhan es importante, ya hablaremos más detalladamente de él, pero Orhan se casa con una extranjera, se casa con la hija de un comandante bizantino, más bien su padre lo casa, ¿no? O sea, porque estando en bajo esas circunstancias, en esa geografía, siempre necesitan de alguna manera llevarse bien, a veces, otras veces, llevar hasta un extremo su enemistad y su rivalidad con los bizantinos. Pero lo cierto es que Orhan es el primer soberano otomano que se casa con una extranjera. Esta tradición continuará, ¿no? Interesante. Sí, exactamente. Muchas gracias, profesor. Pues acabamos nuestro programa de esta semana, deseándoles una muy buena semana y hasta la próxima en La Brisa Otomana. Adiós. Hasta luego.